cumple mañana el primer año de Alberto Fernández como presidente de la República Argentina. El año que vivimos en pandemia y el primer año de un mandato que tenía un objetivo clave: tratar de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional de la mano de Martín Guzmán. Una deuda millonaria cuyo primer objetivo está cumplido. Ajuste fiscal, eliminación de barreras comerciales, destrucción de la industria y endeudamiento récord. El neoliberalismo repetía sus recetas y en diciembre de 2019 entregaba un país hackeado por todos los flancos. Mauricio Macri se iba con una marca difícil de igualar. En apenas 4 años había incrementado la deuda externa en 70.000 millones de dólares y había tomado préstamos del Fondo Monetario Internacional por otros 44.000 millones para dejar a la Argentina en un nuevo default, al que Cambiemos prefirió llamar reperfilamiento. El eufemismo, sin embargo, no alcanzaba para ocultar el sol. Se habían fugado 88.000 millones de dólares y en el Banco Central las reservas se quemaban financiando principalmente la salida de fondos especulativos. La crisis era de tal magnitud que exigía iniciar negociaciones urgentes con los acreedores para postergar vencimientos de deuda y reducir el monto de los intereses a valores razonables en un mundo de tasas cercanas a cero. El nuevo gobierno de Alberto Fernández, de la mano de su ministro de Economía, Martín Guzmán, encaró las discusiones. Se debían renegociar 66.000 millones de dólares bajo legislación extranjera. Se sinceró la situación ante el mundo y se consiguió el respaldo de gobiernos europeos, el FMI y el propio Papa Francisco. Se buscaba un acuerdo que le permitiera al país desarrollarse para saldar las deudas sociales internas y cumplir los compromisos con el exterior. Tras largos meses de negociaciones, atravesadas por la pandemia y el derrumbe económico mundial, el gobierno nacional alcanzó un acuerdo con un nivel de adhesión que superó todas las expectativas. El 93,5% de los acreedores externos aceptó el canje. Gracias a las cláusulas de acción colectiva, la cifra se elevó al 99%. Finalmente, esta madrugada llegamos a un acuerdo, que es un paso decisivo, que nos pone en una situación ventajosa a efectos de poder terminar esta reestructuración de una manera ordenada. Y en lo que consistiría ese acuerdo es en pasar de las barras azules, con esa concentración tan fuerte de pago en los primeros años, en condiciones que no se podían enfrentar, a las barras naranjas, lo que conlleva un alivio que va a ayudar a Argentina. ¿Por qué ayuda esto? Bueno, porque el alivio que esto provee le va a generar condiciones de saneamiento a las finanzas públicas, de certidumbre al sector privado, y le va a dar a Argentina otra plataforma para poder despegar cuando la pandemia nos dé tregua. La Argentina lograba postergar hasta el año 2029 los primeros vencimientos de capital y reducir los intereses de la deuda para lograr un ahorro estimado de 42.000 millones de dólares. Con apoyo del Congreso, se presentó la misma propuesta de canje para los bonos con legislación local, a fin de establecer un trato igualitario entre los acreedores. La adhesión alcanzó el 99,5% y se reestructuraron bonos por 41.700 millones de dólares, liberando recursos que el Estado podrá invertir con el objetivo de alentar la producción y generar empleo. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos, para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos.
La última gran negociación continúa por estos días y tiene como protagonista al Fondo Monetario, que en sus préstamos al macrismo habilitó giros por un monto inédito en la historia del organismo. We want to be a partner of Argentina. We do count on a political determination to get the country out of what has been historically boom-bust cycles. La meta del gobierno es alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas y postergar los reembolsos entre 5 y 10 años. Decíamos, es el primer gran objetivo que tenía el gobierno de Alberto Fernández por delante, de la mano en este caso de Martín Guzmán, y estamos con Raúl de la Torre para analizar justamente esto. Y digo, Rulo, el primer gran objetivo porque viene de la mano de un montón de otras cosas económicas que tenía el país. Y porque ese primer gran objetivo, porque trababa todo lo demás. Argentina prácticamente no podía moverse en términos económicos si no resolvía el tema de la deuda. Primero porque ya en los meses de marzo y abril era imposible que cumpliera con los vencimientos. Eran tal el tamaño de los vencimientos que Argentina no lo podía pagar. Por más que quisiera, no podía pagarlo. Es decir, tenía que acordar eso o aceptar ir al default y manejarse en default, con lo cual le condicionaba otra vez todo el resto de las políticas, política pública, gasto social, una situación social extremadamente delicada como la que existía aún antes de la pandemia. Y por eso había que sentarse y resolver. Bueno, eso es lo que se planteó el gobierno, demoró un poco más de lo que inicialmente se pensaba, pero aplicó lo que hablábamos fuera del aire, el plan Martín Guzmán para negociar la deuda, aún antes de que Guzmán fuera ministro de Economía, ni siquiera designado. Vamos a hacer un paréntesis. Le vamos a contar a la gente que no escuchó esa anécdota, porque lo hablábamos recién fuera de cámara, fue mientras escuchábamos el informe con Raúl, porque Martín Guzmán, prácticamente un mes antes de las elecciones, en una entrevista con Raúl, le cuenta cómo debería realizarse esa renegociación, que después aplicó. Claro, que en realidad yo lo entrevisto en ese momento sabiendo que era un especialista en tema deuda externa, negociación de países emergentes, venía trabajando en ese tema con Joseph Stiglitz en Estados Unidos, y cuando le hago la entrevista y le pregunto, en el caso de Argentina, qué es lo que habría que hacer, bueno, me baja directamente todo el plan de lo que debería hacerse: 4 años de espera, no pagar capital e intereses, cada dólar que se le saca a la economía es una demora más en salir de la recesión, negociar fundamentalmente baja de intereses, no tanto baja de capitales, porque el problema argentino es el pago de intereses. Bueno, todo lo que después puso sobre la mesa en la negociación, y prácticamente buena parte de lo que obtuvo, ¿no? Y en el momento que lo cuenta, ¿cuál fue tu pensamiento? El primer momento te vas a poner en contra hasta medio país, y de hecho yo creo que arrancó así, porque lo de interesante de esta negociación es que le cambió la lógica a los acreedores y muchos de los analistas en Argentina, que dicen, bueno, había que hacer gestos de confianza. Y uno se preguntaba, ¿confianza en qué? Porque ¿por qué iban a hacer gestos de confianza a los acreedores? Y ellos, en realidad, le importa poco si a la Argentina le va bien o le va mal. Le importa cobrar y hacer diferencias. Es así, el mercado especulativo es ese. Entonces, y más confianza de lo que le había dado el plan de Macri a los acreedores, no existe posibilidad de darle mayor confianza y hacer más de lo que se hizo. Y así terminó Argentina. Es decir, no había forma de hacer eso. Había que plantear los objetivos al revés. Es decir, Argentina necesita esto, necesita recuperarse, necesita crecimiento, entonces para hacer esto no puede pagar antes de tanto tiempo la deuda. Bueno, este fue el planteo, así de duro fue el cuestionamiento a las reglas normales que existía en la lógica del endeudamiento de los países, y así lo impuso. Fíjate vos la dificultad, también te lo comentaba fuera del aire, fíjate vos la dificultad que están teniendo las provincias. Nación logró este acuerdo, se pensaba que eso le abría la puerta a que las provincias se acordaran, y no es así. Todavía tenemos 5 provincias que prácticamente están en default. La provincia de Buenos Aires ha vuelto a postergar la fecha de cierre del canje porque no logra un acuerdo. Es la 10ª vez que posterga la provincia de Buenos Aires el vencimiento del acuerdo. Y todavía faltan negociaciones. Todavía faltan, yo diría que están casi en pañales esas negociaciones, porque está muy mala la relación con los acreedores, que son prácticamente los mismos grupos de bonistas con los que tuvo que enfrentarse Guzmán en la negociación de la deuda nacional.
Raúl de la Torre, gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya sabemos que te vemos en otras ediciones de Televisión Pública Noticias y ayudarnos a entender un poco más la cuestión económica de este primer año. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación a estar acá. Seguimos con más información ahora en esta síntesis.